Agradecer al presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa su presencia aquí. También es participante, profesor en el grado que ha anunciado Cristina. Y sin más le cedo la palabra. Mi Esker. Bueno, pues buenas tardes otra vez a todos y a todas. Agradecerte a ti, yo soy personas que te tuteé por tu amabilidad en la invitación y por esta oportunidad de poder estar aquí y poder reflexionar en voz alta sobre algo tan concreto como son los principios del derecho de daños. Yo entiendo que en principio el título puede impactar, porque todo lo que tiene con el derecho ciertamente impacta, porque la idea que hay siempre es que el derecho es abstracto, es a veces confuso, es difícil de aquilatar. Y bueno, voy a intentar en cierta manera desmitificar ese mito e intentar, a la medida de lo posible, trasladar una serie de nociones básicas sobre el derecho de daños. El derecho de daños es algo que hay que ver siempre como algo muy vinculado a la evolución de la sociedad como tal. El derecho, en definitiva, al final es un subsistema dentro de un sistema mucho más amplio, mucho más general, donde están valores culturales, donde hay movimientos sociales, donde hay movimientos económicos. Entonces el derecho, con mayor o menor fortuna, con mayor o menor tardanza, según los casos, pues va respondiendo a esos retos, a esas dinámicas que se van produciendo en los ámbitos sociales, culturales, económicos, políticos. Y esto se ve muy claramente en materia de derecho de daños, y por eso, en definitiva, la diapositiva trata de reflejar, y además de forma continua, la palabra evolución, porque únicamente desde la evolución se puede llegar a entender lo que supone el derecho de daños. Solo desde la evolución se puede llegar a entender cómo lo que en un momento determinado tenía una configuración determinada, muy específica, a la que luego aludiremos, aparece ahora con una configuración radicalmente diferente, radicalmente distinta. Y los presupuestos o las premisas de acercamiento al derecho de daños ahora, en el siglo XXI, son radicalmente distintas a las que estaban presentes en el siglo XIX, que es cuando en principio emerge lo que ahora llamamos derecho de daños. Y esto en materia de gestión de riesgos se va a ver con mucha claridad. Por eso tenía mucho interés en empezar hablando de la evolución, porque la evolución nos sitúa en los contextos y nos permite entender el porqué de determinadas modificaciones. Luego, evidentemente, existirá el derecho a la crítica, existirá la posibilidad de cuestionar la respuesta que se han formulado, pero por lo menos podremos entender por qué en un momento determinado aparecen determinados principios, determinadas regulaciones, determinados cambios que inicialmente se entendían que no eran necesarios o que en su caso ni se habían llegado a plantear como necesarios. Y el derecho de daños inicialmente, cuando se configura, cuando nace, incluso cuando transita por gran parte del siglo XX, únicamente está fijándose en lo que en la diapositiva viene denominado como dimensión individual. Entonces, la sociedad del siglo XX y gran parte de la sociedad del siglo XIX y del siglo XX es una sociedad muy anclada en valores liberalistas, muy anclada en el concepto de libertad individual y, por tanto, entiende que el derecho de daños tiene también que estructurarse en torno al concepto de libertad. ¿En qué sentido? Se dice, bueno, todas las personas mayores de edad y con cierto nivel de autonomía tienen capacidad para configurar su espacio de la manera que estimen oportuna. Todos nosotros podemos configurar nuestros espacios en el que nos desenvolvemos en la vida de la forma manera que consideremos más compatible con nuestra forma de entender la vida, con nuestros principios, con nuestros valores. Ahora bien, esa capacidad que tenemos para configurar nuestro espacio, ese derecho, esa facultad, no voy a entrar en terminologías, digamos, muy técnicas, tiene también su reverso. Y el reverso es, si usted configura su espacio de forma que genera un daño a terceros, entonces usted evidentemente responde del daño. Y esa es la idea que en principio está en la base del nacimiento del derecho de daños. La capacidad que tenemos de configurar nuestro espacio conforme a nuestra libertad y nuestra capacidad de entendimiento tiene como correlato que si esa configuración de nuestro espacio genera un daño a terceros, tenemos el deber o la obligación o la responsabilidad de reparar ese daño. Por tanto, la dimensión es puramente individual. No hay ningún componente social, no hay ningún componente comunitario. Es un componente puramente individual. Persona, individuo, libertad de configuración, responsabilidad por los daños causados en la configuración individual. Bien, con el andar del tiempo, y ya en el siglo XX, surge la segunda dimensión, que es la dimensión social. Y entonces, evidentemente, en la evolución se ve cómo hay un conjunto de actividades humanas
que son socialmente útiles, que son beneficiosas, que todos entendemos que deben estar presentes, desde lo que puede ser el tráfico rodado de vehículos a motor, hasta lo que puede ser la explotación industrial o la explotación mercantil, hasta lo que puede ser actividades que tienen como referente al medio ambiente, es decir, muchísimas actividades que entendemos que son socialmente útiles, beneficiosas, que tienen que existir porque nos dan beneficios como colectividad, pero que también correlativamente generan un riesgo. Son actividades de riesgo. Y ahí se entiende que hay una dimensión social. Entonces se dice, si la sociedad acepta por su propio beneficio que haya actividades de riesgo, de la misma forma que obtiene un beneficio de esas actividades, tiene también que asumir un coste por amparar, promover, facilitar o favorecer esas actividades. Y el coste, en definitiva, es que también, en cierta manera, van a tener algo que ver con la reparación del daño causado. Entonces aquí aparece el componente social, el componente comunitario. Ya no solo es el derecho de daños como una manifestación de la libertad individual, ya no solo es que tengamos que plantearnos cuándo una persona, cuando configura su espacio, tiene que responder de los daños que causa a terceros, sino también el planteamiento es, bueno, ¿y qué ocurre con aquellas actividades que efectivamente se entiende que son socialmente útiles, que la propia sociedad ampare, favorece y que en cambio también generan riesgos que pueden causar daños? De ese daño realizado o materializado en ese contexto de riesgo, ¿responde únicamente un individuo o también la sociedad o la colectividad tiene algo que ver o decir respecto a esas materias? Y aquí surge la dimensión social, la segunda dimensión. Y probablemente ya en el momento en el que estamos, lo que hay es una integración de ambas facetas, la dimensión individual y la dimensión social, que sería, digamos, el punto final en la evolución. Bueno, pues ahora en la configuración del derecho de daños va a haber elementos de ambas perspectivas. Y efectivamente, en la forma de responder ante determinadas situaciones, habrá momentos en los cuales lo preeminente sea la configuración de la libertad personal, y que por tanto cuando estemos ante actividades que en sí mismas no generan un beneficio social, que en sí mismas no han sido fomentadas ni amparadas por la sociedad, y ahí se produce un daño, la dimensión preeminente sea la dimensión individual. Bueno, vamos a ver quién ha sido el causante del daño, y a ese causante del daño le vamos a exigir una responsabilidad. Y habrá otras, en cambio, en el que el elemento preeminente o de mayor valor será la dimensión comunitaria, en el que el daño se haya producido en un contexto socialmente admitido o favorecido, que genera un beneficio y que eso conlleva que sea la comunidad o la sociedad, de formas distintas, como luego veremos, la que tenga que plantearse el tener que responder frente a esas dinámicas de daño. Por lo tanto, la primera, digamos, idea que hay que tener en materia de derecho de daños es que la evolución en su configuración transita de la libertad personal a la dimensión comunitaria. Y en el momento actual tenemos valores que provienen algunos de la configuración del derecho de daños como manifestación de la libertad individual y otros, en cambio, como manifestación de la dimensión colectiva. Y esta, digamos, esta forma de acercarse a las situaciones, al derecho de daños, da lugar también a que, en cierta manera, se modifiquen también los criterios para exigir responsabilidad por los daños causados. Cuando la dimensión era puramente individual, y cuando la dimensión es puramente individual, la palabra rectora, la palabra definitiva fundamental es la culpa, la idea de la culpa. Se responde por el daño causado por culpa. Es la configuración más clásica. Si alguien tiene interés, y yo espero que sí, aunque quizás no sea tanto, de acercarse al Código Civil, no le exijo que lea, ni pido, en fin, que lea todo el Código Civil, es demasiado aburrido, pero sí el artículo 1902, es un artículo muy clásico, ha estado siempre ahí, y es el que recoge perfectamente la idea de culpa. El que causa un daño a un tercero interviniendo culpa o negligencia, evidentemente está obligado a responder o a reparar el daño causado. Entonces la idea de culpa, la idea en definitiva que tiñe toda la exigencia de la responsabilidad. Si usted en la configuración de su espacio ha causado un daño a tercero y en esa configuración ha actuado evidentemente de forma intencionada, sin duda, o por lo menos de forma negligente o culposa, entonces evidentemente usted tiene la obligación de reparar el daño. Pero siempre tiene que estar presente, cuanto menos, voy a dejar de lado la intención, que la intención la vemos todos claramente, cuando alguien causa intencionalmente un daño a otro, evidentemente nadie va a cuestionar que tiene que responder. La palabra, digamos, o la institución más problemática va a ser la culpa o negligencia. Vamos a tener que verificar, en ese caso concreto, que quien ha causado un daño a terceros ha actuado cuanto menos de forma poco diligente o negligente. Y entonces diremos, responde, y entonces la responsabilidad, la respuesta es como una sanción por la culpa. Usted ha causado un daño a tercero de forma negligente, a modo de sanción le imponemos la obligación
de reparar el daño causado. Lo que usted ha destruido, usted lo recompone. Es cierto que evidentemente hay destrucciones que son irreversibles y por tanto la posibilidad de componerlas únicamente es simbólica, a través probablemente de un componente indemnizatorio, porque no es posible volver a la situación anterior, ante una privación de la vida sin duda, pero ante una destrucción, por ejemplo, significativa de la integridad corporal de alguien, pues probablemente la posibilidad de volver, de deconstruir lo destruido no sea posible, y por tanto tenemos que conformarnos con una restitución simbólica o por equivalente, a través de una indemnización. Pero lo que quiero señalar evidentemente es que la palabra o la institución fundamental en esta dimensión individual es la culpa. De tal forma que si no hay culpa, pero hay daño, no hay responsabilidad. De tal forma que efectivamente si en un caso concreto se ha causado un daño a un tercero, pero no se puede demostrar la culpa, no hay responsabilidad. Así que aquí no hay campo, digamos, para la responsabilidad que podríamos llamar objetiva. No hay campo para ello. La objetivización de la responsabilidad vendrá por la dimensión social, por la otra dimensión. Pero en la dimensión individual nunca se podrá plantear una responsabilidad de tercero por el hecho de que haya causado un daño sin culpa o negligencia. En cambio, la perspectiva social cambia ya la dinámica, cambia la perspectiva. Porque ya evidentemente no es tanto pensar en una sanción por un daño, sino una compensación por el daño. Entonces no es sancionar a alguien porque culposamente ha causado un daño, sino es compensar a quien injustamente ha sufrido un daño. Y ya la perspectiva cambia, porque aunque las palabras parecen lo mismo, son muy distintas. No es lo mismo decirle a uno, a usted le sanciono con la obligación de reparar porque de forma negligente ha causado un daño a terceros, que decirle a usted le obliga a compensar porque ha causado a un tercero un daño injusto, sin entrar en el elemento de la culpa o de la intención. Objetivamente hay un daño, ese daño es injusto porque el tercero no lo tiene que soportar y eso ya conlleva la necesidad de no sancionar al autor, sino de reparar al que sufre el daño. La perspectiva ha cambiado, la óptica ha cambiado. No es sanción por culpa, es compensación por daño. Y esa segunda óptica tiene mucho que ver con la perspectiva social. Es decir, quien en una actividad que socialmente se considera útil crea un riesgo, y ese riesgo se materializa en un daño, no vamos a entrar a analizar si efectivamente ese daño ha sido culposo o no. Únicamente vamos a constatar que el daño es una materialización, es una expresión, es una manifestación de la actividad. Es lo único que nos va a interesar. Conectar el daño con la actividad. Si conectamos el daño con la actividad, es decir, si el daño es una manifestación de esa actividad, entonces se dice, bueno, si usted crea una actividad socialmente útil y ejerciendo esa actividad causa un daño a un tercero, usted, lógica compensación, tiene que compensar los beneficios que obtiene por una parte con los perjuicios que causa en el ejercicio de esa actividad beneficiosa. Y esa compensación es la reparación del daño, sin elemento de culpa. Aquí no hay culpa, únicamente es conectar el daño con la actividad. Por lo tanto, en ese discurso lo que va a ser, digamos, debatido va a ser la actividad, el daño es una manifestación de la actividad o no tiene nada que ver. Claro, si no tiene nada que ver con la actividad, no tenemos opción ninguna de hablar de compensación del daño injusto, porque la actividad no ha causado el daño. Pero si podemos conectarlo, si efectivamente se puede ver en el caso concreto que ese daño se produjo en el ejercicio de esa actividad y que tiene que ver con esa actividad, entonces evidentemente si el daño es injusto hay que compensarlo. Y esa es la perspectiva social o comunitaria. Entonces, en este segundo momento que estamos, el tránsito que veíamos inicialmente del derecho de daños como manifestación de la libertad al derecho de daños como manifestación de la colectividad, también trae consigo el tránsito del derecho de daños como respuesta a la culpa, como sanción a la culpa, al derecho de daños como compensación al daño injusto en el ejercicio de una actividad socialmente útil, pero generadora de riesgos. Y los ejemplos podemos verlos en el día a día. Imaginaos desde la circulación, que es el ejemplo más obvio, hasta el ejercicio de actividades industriales o profesionales, o el desempeño de determinadas profesiones o oficios. Todas ellas pueden ser socialmente útiles, todas ellas arrojan beneficios, pero también tiene un componente de riesgo. Y en ese componente de riesgo puede haber daños. Y ahí es donde se puede plantear una compensación por daño injusto. Seguimos evolucionando y volvemos a ver las diferencias entre la perspectiva individual y la perspectiva social. Bien, en la perspectiva individual decía antes, el referente es el sujeto, es el individuo, no hay componentes sociales.
Por lo tanto, siempre digamos, la estrategia de respuesta es también estrictamente individual. Se va a exigir responsabilidad únicamente al autor, al causante del daño, mejor dicho. Entonces, ¿qué figuras funcionan ahí? La responsabilidad patrimonial del autor, es decir, el autor responde con su patrimonio, que es lo que ahí viene, responsabilidad patrimonial universal, es decir, nuestro patrimonio está sujeto a tener que responder de los daños que causamos a terceros, y seguro voluntario. Quiere decir, las personas, cuando desempeñan una actividad, pueden ser conscientes, más o menos conscientes, de que esa actividad puede generar un daño a terceros. Y entonces lo que pueden plantearse, y en la evolución se plantearon, es decir, bueno, si yo desempeño una actividad como sujeto, y esa actividad puede generar un daño que me obliga a indemnizar, como el patrimonio mío va a ser el referente de esa indemnización, claro, puedo sufrir realmente un quebranto patrimonial muy severo. Si causo un daño, por ejemplo, personal muy importante, y mi patrimonio va a responder de ese daño personal, pues realmente puede sufrir unos quebrantos bastante considerables. Y entonces apareció una institución que ahora ya todos conocemos, que es el seguro, en su dimensión voluntaria. Bueno, aparecieron compañías mercantiles que se dieron cuenta que a partir del contexto de riesgo y del miedo a tener que reparar el daño cuando ejercemos una actividad como sujetos, pues entonces evidentemente puede haber una actividad mercantil francamente lucrativa. Y entonces aparece contrato de seguro. Dijeron, muy bien, pues nosotros ofrecemos los servicios de seguro, es decir, contratamos riesgos. Le decimos a la persona, oiga usted, mire, si usted ejerce una actividad, la que sea, cada uno sabrá cuál ejerce, y como en esa actividad usted puede causar daños, yo le ofrezco la opción de contratar un seguro, de hacer un contrato. Y metido ese contrato, si usted resulta obligado a reparar el daño a un tercero, yo, entidad, respondo por usted. En contrapartida, evidentemente, usted me paga un precio. El precio es la prima del seguro. A más riesgo, más prima. Luego, evidentemente, no voy a entrar ya en las cláusulas del contrato. Es otra historia. Y ese sería otro discurso. El tema de las cláusulas, de su comprensión, de su... en fin, otra historia. Pero la idea es esa. El sujeto se ve ante una tesitura, que es tener que responder de daños, ante un miedo, el que la responsabilidad pueda quebrantar severamente su patrimonio, y la combinación del riesgo y del miedo da lugar al negocio, el seguro, que es el que dice, bueno, pues aquí estoy yo para que evidentemente pueda usted estar tranquilo, y en el caso de que haya un evento, yo responderé por usted abonando la indemnización, y usted me abona la prima. Pero, si veis, la estrategia es estrictamente individual. Sigue siendo un negocio jurídico, en el que un contrato, en el que están dos personas, la persona, el individuo, cualquiera de nosotros, y la compañía de seguros. Y la opción es puramente voluntaria. No hay ningún, digamos, atisbo de imperatividad legal, quiero decir. Otra cosa es la compulsión psicológica, es otro plano. Uno puede estar más o menos condicionado a hacer algo según el nivel de riesgo que pueda percibir, ¿vale? Pero yo digo, a nivel de legalidad, no es una obligación. Nadie en esta esfera tiene obligación de asegurar nada. Sin embargo, evidentemente, la otra perspectiva, la social, introduce ya otros elementos. Como la perspectiva social ya tiene en cuenta la dimensión colectiva, como además ya desaparece o se difumina la idea de culpa y aparece la compensación por el daño, pues entonces aparece lo que se llama la socialización del riesgo. Aparece ya la idea de que efectivamente los riesgos también se pueden socializar. Es decir, que si una actividad social o una actividad de riesgo es socialmente admitida porque es beneficiosa, también cabe la posibilidad de que esa misma sociedad tenga que en cierta manera cubrir esos riesgos. Y aparece por primera vez una figura que era absolutamente desconocida, el seguro obligatorio. Entonces ya sí que evidentemente aparece una idea de imperatividad. No. Frente al modelo clásico de decir, no, el seguro es una opción, un contrato que uno puede concertar, viene la otra opción. No, el seguro puede ser imperativo. Es decir, que yo como colectividad, como comunidad, a través de la ley exijo e impongo que a quien desempeñe determinadas actividades de riesgo tenga concertado un seguro. Por tanto, ya no es una opción que se le concede al sujeto para decir me interesa o no me interesa contratar un seguro, es una imposición. Y la imposición se fundamenta en la dimensión colectiva, en el que hay un valor colectivo que hay que preservar. Es decir, que hay algo que sale de la esfera del individuo para colocarse en la comunidad. Y eso que sale de la esfera del individuo y se coloca en la comunidad es lo que legitima a la comunidad para exigir al individuo un seguro obligatorio. Oiga, es que resulta que si usted conduce un vehículo a motor o practica la caza o explota una actividad industrial nuclear o desempeña... Bueno, pues es que resulta que si hay un daño, ese daño lo va a tener que soportar también la comunidad, porque evidentemente van a existir responsabilidades colectivas.
y consecuentemente por eso, evidentemente, impongo el seguro obligatorio. Por eso le digo a usted que usted no es libre para ejercer o no ejercer la actividad como usted considere oportuno. No, no. Si usted la va a poder ejercer con una serie de pautas, entre ellas, tener que asegurar su actividad con una serie de condiciones que pueden ser más o menos según el nivel de riesgo y la entidad del daño que se puede llegar a producir. Entonces aquí aparece algo que evidentemente en la concepción liberal, en la concepción, digamos, individual, es inconcebible, que a alguien se le obligue a contratar. Eso es inconcebible. Eso a los clásicos les resulta inconcebible. Si el contrato se fundamenta en la voluntad de las partes. Si el contrato tiene que ser libre o voluntario, ¿cómo hay un contrato obligatorio? Bueno, solo se entiende desde esa dimensión colectiva, desde esa, digamos, elementos que están más allá del individuo, ¿no? Y entonces aparece esta figura. Entonces, en esta evolución estábamos culpa por daño, compensación por daño, y ahora tenemos culpa por daño, seguro voluntario como opción, compensación por daño, seguro obligatorio como imposición. Y ahí estamos evidentemente en esa evolución. Y ahora por eso conocemos, incluso lo practicamos, en fin, con más o menos voluntad, con más o menos ánimo, pero en fin a nadie le extraña seguros obligatorios. Hacemos, no voy a decir todos los días, pero todos los años. Y eso es algo que ya lo hemos visto como en definitiva algo que efectivamente tenemos que hacer y nadie se cuestiona sobre si es o no es constitucional, eso no es legítimo que se pueda imponer por vía legal una obligación de esa naturaleza. Se impone porque hay este fundamento colectivo que hay que respetar. Si no, no se podría imponer. Bien, aquí esta es una, digamos, diapositiva que repite una idea anterior para que se interiorice, que la perspectiva individual, la culpa es el criterio de imputación, la culpa es el elemento que dinamiza la obligación de reparar el daño, en la perspectiva social es el beneficio, el criterio de imputación del daño. Ya lo hemos visto y aquí no digo, si voy mal de tiempo, bien, sí, porque si no se me va la onda. Bien, entonces visto la evolución, entonces hemos visto esa evolución de la dimensión individual a la colectiva y la convivencia que ahora de ambas dimensiones, es donde conviene plantearse, bueno, ¿y qué función tiene el derecho de daños, ¿no? ¿Qué función cumple esto del derecho de daños? Y brevemente la función se puede, digamos, introducir o encajar en cualquiera de estas, digamos, tareas o funciones. Hay una función que es clarísima, que es la reintegradora, la reparación del daño. Esta es clara, que la cumple el derecho de daños. Si algo persigue el derecho de daños es precisamente reparar el daño causado, el daño injustamente causado. Por lo tanto, es un intento, es un instrumento para restablecer situaciones. Es un instrumento, por tanto, deconstructivo, que trata de cierta manera de configurar una nueva realidad a partir de una realidad preexistente, la causada por el daño. Entonces siempre hay como tres etapas. Hay una realidad previa al daño, la que existía. Hay una realidad distinta, la causada por el daño rompe algo y por tanto crea una nueva realidad. Y luego está la reintegradora o reparadora, que lo que trata en definitiva es de crear un nuevo escenario, lo más cercano posible al existente antes del daño. Que lo pueda lograr o no lo pueda lograr va a depender muchísimo de la naturaleza del daño. Si el daño es estrictamente patrimonial, las opciones, digamos, de reinstaurar lo preexistente son altísimas. Si el daño tiene una dimensión moral o personal, las posibilidades van a ser mucho más tenues y en algunos casos imposibles, cuando ya el daño es absolutamente, digamos, irreparable, solemos decir. Jurídicamente reparable, pero personalmente, vitalmente sabemos que es irreparable. La pérdida de la vida es un daño irreparable. La amputación de un miembro, la pérdida de un miembro, de un órgano, de una función es irreparable. Jurídicamente es reparable porque evidentemente existe la vía indemnitatoria, pero vitalmente todos coincidiríamos en considerar que es irreparable. Entonces, esa función reintegradora de marcha hacia atrás, de crear algo parecido a lo que existía antes del daño, es la función reintegradora. Luego puede haber una función sancionadora, la sanción por el daño causado. Esto evidentemente tiene que ver con los casos en los cuales hay culpa. ¿Dónde se puede ver eso, por ejemplo, muy fácil ahora? En materia de circulación de vehículos a motor. ¿Por qué se puede ver muy fácil? Bueno, en un año determinado se crearon lo que se llaman los baremos, los famosos baremos indemnizatorios, unos baremos para indemnizar, fijar criterios para indemnizar daños. Bueno, esos baremos van a funcionar realmente cuando en la causación de un daño no hay culpa. Es decir, cuando alguien causa un daño circulando un vehículo a motor sin culpa, pero creando un riesgo. Pero en cambio, cuando hay culpa, cuando el daño ha sido ya causado por negligencia,
ya no funcionan necesariamente los baremos. Se puede indemnizar por encima, por decirlo de alguna forma. Sería la función sancionadora. Es decir, puede haber indemnizaciones más altas, más fuertes, más intensas en términos cuantitativos cuando hay un elemento de culpa. Y eso solo se entiende porque la culpa funciona como un elemento también que dinamiza, que facilita una dimensión sancionadora, que no estaría presente cuando lo que se indemniza es algo sin culpa. Y luego la función preventiva. Cuando a alguien evidente se le obliga a reparar algo, se persigue no solo que repare lo que ha causado, sino también que en cierta manera interiorice que tiene que llevar a cabo la actividad de riesgo futura de una forma distinta a la que motivó la causación del daño. Así que habría una función ahí, digamos, preventiva. Se obliga a reparar para en cierta manera también hacer consciente al obligado de que tiene que actuar de una forma distinta como actuó, y por tanto hay una dimensión preventiva. Esta dimensión preventiva pierde fuerza a veces con los ámbitos de los seguros. Claro, cuando evidentemente la obligación de indemnizar corre a cargo de un tercero, la compañía de seguros, pues probablemente ahí el mensaje sea menos contundente que cuando la obligación de indemnizar corresponde a uno mismo. Entonces también la dimensión del seguro tiene la ventaja de que permite a alguien evidentemente no resultar descalabrado patrimonialmente cuando causa un daño a un tercero, pero también tiene la desventaja de que en cierta manera debilita el mensaje de que esa persona tiene que cambiar sus pautas de actuación para evitar llevar a cabo actividades similares a las que causaron el daño. Pero, como en lo humano generalmente, siempre hay perfiles de tipo favorable y de tipo desfavorable. Habrá que ver cuál es la mejor opción en todo caso. Esa función preventiva hay que conectarla, y esto es muy importante en contextos, por ejemplo, que tienen que ver con emergencias o riesgos, con las políticas preventivas o proactivas. Es muy habitual, luego igual lo vemos, aunque de forma muy sucinta, entender que ante lo que llamamos calamidades o catástrofes hay un elemento, digamos, de fuerza mayor o caso fortuito. Y por tanto, lógicamente, ahí no pueden existir, digamos, elementos indemnizatorios fundados en la culpa. Bueno, eso evidentemente puede ser así en muchas ocasiones y puede ser de otra manera en otras ocasiones. Porque en muchas otras ocasiones el elemento dinamizador del hecho hay que colocarlo en la ausencia de políticas preventivas o proactivas, en la ausencia de realmente políticas públicas de evaluación de riesgos que reflejen de una forma más o menos fidedigna qué elementos de riesgo pueden estar presentes ante determinados factores que podemos llamar naturales. Entonces, en principio, evidentemente, entender que de forma automática, ante un fenómeno natural de más o menos intensidad, no hay campo para la culpa o para la negligencia, es mucho entender. Porque en muchas ocasiones, ya digo, nos podemos encontrar con que realmente la culpa radique en que no se evaluó de forma adecuada el nivel de riesgo que existía ante determinados emplazamientos, actuaciones, situaciones, etcétera, etcétera. Entonces aquí, esta dimensión preventiva del derecho de daños hay que conectarla necesariamente con esta, digamos, política proactiva o preventiva. Y vamos a los principios del derecho de daños. Ya hemos hecho digamos, un recorrido más o menos escueto sobre lo que es la evolución, lo que supone la evolución en cada uno de los momentos, y en cierta manera vamos a terminar viendo qué principios ahora podemos, digamos, destacar del derecho de daños, ¿no? Aquí evidentemente es una visión muy sintética, muy sistemática, y por tanto no es ni mucho menos un intento de agotar todo el contenido del derecho de daños, nos agotaría a todos. Entonces solo se trata de ver aquellos principios que en cierta manera pueden identificar al derecho de daños en el momento actual. Y la primera idea muy importante es el riesgo no permitido, el campo del antijurídico. Decía antes, en el derecho de daños del siglo XXI lo que hay es muchísimas actividades de riesgo socialmente útiles o productivas que, en cambio, pueden generar daños. Bien, aquí la delimitación de lo permitido o no permitido va a ser muy importante. Cada vez más las actividades de riesgo están sujetas, digamos, a pautas normativas, a pautas de actuación legal, reglamentaria, es decir, a pautas establecidas por el orden jurídico. Y hay que acudir a ellas para ver dónde termina el riesgo permitido y dónde empieza el riesgo relevante o no permitido o prohibido, que es el campo del antijurídico. Así que el campo de lo lícito y de lo ilícito en este ámbito va a depender de lo que digan en cada momento las normas, digamos, sectoriales, las normas jurídicas que regulan el sector concreto en el que se lleva a cabo una actividad. Esta idea, ¿con qué hay que conectarla? Con la idea comunitaria que veíamos antes. Es decir, la sociedad puede entender que hay actividades de riesgo que son socialmente útiles, y las entiende así además.
Ahora bien, esa misma sociedad, a través de sus representantes, fija hasta dónde llega el riesgo permitido. Oiga, que usted, digamos, conduciendo este vehículo, oiga usted que llevando a cabo esa actividad industrial empresarial, oiga usted que desplegando esta actuación en el campo de las emergencias, evidentemente usted lleva a cabo una actividad socialmente útil, pero vamos a admitir el riesgo inherente a esa actividad hasta cierto límite, siempre y cuando usted actúe conforme a estas pautas. Si se saltan las pautas, si se saltan los cánones, las pautas que nosotros establecemos como comunidad, entonces empieza a aparecer otra cosa muy distinta, que es el riesgo antijurídico. Empieza lo ilícito, el que se puede transitar de lo lícito a lo ilícito. Lo ilícito no es llevar a cabo la actividad, eso es lícito. Lo ilícito es llevar a cabo la actividad desatendiendo de forma evidente las pautas o parámetros que la propia comunidad ha establecido para determinar cómo se lleva a cabo esa actividad de riesgo. Y ahí aparece este concepto fundamental que es el riesgo no permitido, lo antijurídico. Si el riesgo es permitido, evidentemente estamos en el campo de lo lícito, de lo autorizado, y ahí no puede haber obligación de reparación. Ahora bien, como estemos ya en el campo de lo no permitido, de lo antijurídico, más allá del riesgo permitido, entonces aparece evidentemente lo antijurídico. En el campo de la circulación de vehículos a motor lo vemos clarísimamente. Es el código de circulación que decimos siempre. Bueno, el código de circulación fija las pautas de cómo llevar a cabo determinadas actuaciones en determinados contextos. Esas pautas es el riesgo permitido. Yo puedo conducir a cierta velocidad en un contexto determinado, puedo hacer determinadas maniobras de adelantamiento, puedo hacer... porque es permitido. Ahora bien, como me salte esas pautas que fija el código de circulación y vaya a otra velocidad, o vaya evidentemente haciendo adelantamientos en zonas no habilitadas o prohibidas, ahí estoy ya en otro campo, que es el campo de lo prohibido. Entonces la primera idea siempre es riesgo no permitido. El primer principio es el derecho de daños, porque solo interesa al derecho de daños lo antijurídico. Segunda pauta, la plasmación del riesgo en el resultado. Es decir, que ese riesgo que he creado se plasme en el resultado. Puede haber ocasiones en que yo cree un riesgo y en cambio el daño causado no tenga nada que ver con ese riesgo. Puede ocurrir, que haya una desconexión total y absoluta. Bueno, pues ahí nos faltará algo. Nos faltará este segundo elemento. Es que ese daño que he causado yo tiene que ser, digamos, una plasmación del riesgo. Tiene que haber una conexión entre el riesgo y el resultado. Y un tercer elemento muy importante, y también muy importante en materia también de emergencias, la autopuesta en peligro de la víctima. Este es un tema que cada vez tiene más fuerza en el campo jurídico, y es que ocurre en aquellos casos en los que el resultado es plasmación del riesgo creado por la propia víctima. Y aquí aparece una idea, el deber de autoprotección, que es una idea que cada vez tiene más presencia en el orden jurídico, en el ámbito del derecho de daños, que tiene una presencia normativa en la legislación en materia de emergencias, donde se habla, además de forma reiterada, del deber de autoprotección. Por tanto, de la necesidad que tienen los ciudadanos, como miembros de la comunidad, de autoprotegerse frente a situaciones que pueden generar un riesgo. Este es un elemento siempre complicado de deslindar. Digo complicado porque una exigencia a ultranza de autorresponsabilidad puede llevar, digamos, en cierta manera a una desconfianza social considerable y a una situación de estrés colectivo indudable. Mientras que una escasa exigencia en este campo puede dar lugar a que todos los ciudadanos seamos extremadamente negligentes en la protección de nuestros propios intereses y que frente a contextos de riesgos generados, por ejemplo, por calamidades o por situaciones generadas por la naturaleza, no tengamos elementos de reacción, o los que tengamos sean realmente pobres o criticables incluso. Bien, pues este deber de autoprotección empieza a tener mucha presencia hasta el punto que se ha producido o se puede llegar a producir un tránsito de la excepción del derecho a exigir al deber de contribuir. Hay casos supuestos en los que la autopuesta en peligro de la víctima, cuando se plasma en un daño, no solo le priva del derecho a exigir la reparación del daño, sino que a veces incluso se le exige contribuir a reparar ese mismo daño. Esto es un tema que sabéis que en materia de riesgos colectivos, en la legislación de emergencias, está ahora muy presente y además con cierta visión mediática. ¿Qué ocurre cuando alguien lleva a cabo actividades de riesgo sin ningún tipo de control ni de cuidado y en ese momento determinado da lugar a una intervención pública que conlleva un coste y se plantea, bueno, y ahí podemos en cierta manera plantearnos un reembolso del coste a partir del principio de autoprotección del que lleva a cabo la actividad de riesgo? Bueno, eso está ahí, encima de la mesa, y podremos debatirlo a ultranza. Pero a mí lo que me interesa, con independencia del debate que también podemos llegar, es cómo ahí se produce realmente un cambio de visión, en el sentido de que ya la autopuesta en peligro de la víctima deja de ser
un elemento que le impide exigir el derecho a reparar el daño a pasar a ser un elemento que se le puede conllevar una exigencia de contribuir a tener que, en parte, digamos, satisfacer ese daño o ese perjuicio. Y eso es un cambio, evidentemente, que está ya en la legislación, que empieza a tener presencia también en los ámbitos operativos de la legislación y que en cierta manera también conlleva una reflexión colectiva, ¿eh? En el sentido de que no estamos, digamos, exentos de deberes de autoprotección. No estamos, evidentemente, como ciudadanos, no estamos exentos del deber de tener que llevar a cabo actividades de autoprotección. Habrá que ver hasta dónde, pero no, la idea no es yo no tengo nada que ver con el daño causado o yo no tengo nada que ver con la obligación que tienen los poderes públicos de tener que sufragar determinadas actividades públicas ante actividades de riesgo que yo unilateralmente he creado. El discurso no es yo no tengo nada que ver, yo igual tengo algo que ver. ¿Hasta dónde? Lo discutiremos, pero tengo algo que ver. Y eso se fundamenta en el principio de autorresponsabilidad. También somos autorresponsables y también evidentemente tenemos un deber de cierta manera de custodia y deber de, digamos, de autoprotección. Y si no lo cumplimos, no podemos exigir a terceros que lo cumplan, o podemos exigir que lo cumplan, pero no a cualquier precio, sino con un precio, el del coste. Y ahí nos ubicamos evidentemente en el derecho de daños del siglo XXI, en el que va muy de la mano de muchas de las cosas que hemos comentado. Yo solo voy aquí, me planteo unas cuantas, pero evidentemente hay muchas más. El riesgo profesional es algo evidentemente con mucha fuerza en el momento actual. Pongo ahí les actes ad hoc, es una palabra un poco de latinajo, pero quiere decir en definitiva que cada profesión está sujeta a unas pautas de actuación que rigen cómo hay que llevar a cabo esa profesión. Entonces, evidentemente, un primer elemento a analizar cuando hay un riesgo profesional derivado de la ejecución de la actividad profesional es cuál es la lex artis, qué dice la legislación, los reglamentos, los convenios, la normativa sobre cómo se desempeña una actividad. Primera cuestión, la posición de garante. Es decir, respondemos no solo por lo que hacemos, sino por lo que no hacemos y tenemos deber de hacer. Y esto es algo que también con mucho interés en el siglo XXI. No solo respondemos por lo que hacemos, sino por lo que no hacemos y tenemos obligación de hacer. ¿De qué depende? De nuestra posición de garante. A veces tenemos obligaciones de desplegar actividades. Si no lo hacemos, podemos responder. La autonomía de la víctima, lo veíamos antes respecto a la autoprotección. La flexibilidad probatoria. Bueno, a veces evidentemente se exige menos necesidad de prueba cuando es muy difícil para la víctima tener que probar algo que tiene que ver con el desempeño profesional. A veces hay criterios de flexibilidad, ¿no? Aquí solo los anuncios sin desarrollo, porque si no tardaría en exceso. El riesgo difuso, es decir, no solo hay riesgos individuales, hay riesgos difusos, materia medioambiental, ordenación del territorio, por ejemplo, por dos campos. El riesgo evidentemente puede afectar a una colectividad más o menos indeterminada de personas. Los riesgos catastróficos, lo que tiene que ver con calamidades, puede afectar a una colectividad más o menos indeterminada de personas. Ahí no hay víctima o víctimas individualizadas. Las víctimas pueden ser muchísimas. Y en el caso de los daños medioambientales aparece el daño futuro. Siempre el derecho de daño siempre estaba fundamentado en el daño que ya era constatable, que se había producido. Y aparecen de repente en materia medioambiental elementos de riesgo que se pueden materializar en daños futuros, que no existen en el momento actual, pero que pueden llegar a existir en un futuro. Tema también evidentemente diferente y complejo de tratar. Riesgos extraordinarios, catástrofes, calamidades. Esto evidentemente culturalmente y normativamente se asociaba necesariamente a las ideas de fuerza mayor y de caso fortuito. Es algo imprevisible, fuerza mayor, pues siendo previsible es inevitable, caso fortuito. Bueno, pues aquí evidentemente estos conceptos que siguen existiendo los tenemos que aquilatar, igual reformular a partir de prevención, políticas de prevención, autoprotección, proporcionalidad. Es decir, que habrá que ver en muchos casos cuando efectivamente estamos ante fuerza mayor o caso fortuito, o hasta qué punto también el hombre, con su actuación o con su omisión, ha podido colaborar, coadyuvar en la producción del daño. Habrá que analizarlo, no lo podemos despachar así, sinceramente, sencillamente diciendo, caso fortuito, fuerza mayor. Pues depende, cuidado, en muchos casos hay elementos de todo. Reparación integral del daño. Decía antes, el daño tiene muchas dimensiones, culturalmente está muy asociado, hasta ahora estamos muy asociados a la obligación de dar, indemnizatoria, hay un daño, hay que indemnizar, pero no es la única opción. Pueden ser también consistir en conductas personales de hacer o de no hacer. Puede haber reparaciones que pasen por la obligación de llevar a cabo determinadas actuaciones, tareas o actividades, o que pasen por la prohibición de hacerlas. Entonces ahí la reparación del daño puede tener, digamos, diversas modalidades.
Bien, esto evidentemente es solo un apunte de las características, digamos, del derecho de daños. Intentado, en cierta manera, en la medida de lo posible, que se viera la evolución, cuáles son, digamos, los principios de esa evolución y, en cierta manera, cuáles son ahora mismo las nuevas dimensiones que se plantean a nivel de debate o de reflexión. Y a partir de ahí, yo sé cómo han dado de horas y creo que me he excedido, viendo el reloj me he excedido. Bueno, pues yo la verdad es que agradezco la atención, pido perdón por el exceso y bueno, y si hay preguntas o cuestiones, bueno, yo estoy dispuesto hasta donde pueda el poder responderlas. No sé si me siento ahí. Si tenéis alguna pregunta que hacerle, venga, lanzaros un poquito. Nos ha abierto un campo un poquito delicado ahí en el tema de las emergencias. Luego Pedro también ya tocará un poquito eso, que afecta el tema de la autoprotección. Y si no, lo dejaremos para otro año, ya tenemos un nuevo tema. ¿Alguna pregunta tenéis? Pues gracias por las respuestas. Pues nada, ¿de qué? Gracias a vosotros y hasta siempre.